¿Quién dijo que la buena ciencia ficción solo sale en Hollywood? Mientras medio mundo mira siempre hacia Estados Unidos, en Latinoamérica se han hecho películas de ciencia ficción originales, extrañas, inquietantes y sorprendentemente desconocidas. Y algunas de ellas tienen ideas más originales que muchas superproducciones millonarias. Estas son 5 joyas de la ciencia ficción latinoamericana que casi nadie conoce y merece la pena ver. Sleep Dealer, México, del 2008. En un futuro cercano, donde la frontera entre México y Estados Unidos está completamente militarizada, un joven del campo mexicano se ve obligado a abandonar su hogar. Tras mudarse a Tijuana, termina trabajando en una maquiladora cibernética, conectando su sistema nervioso a una red global mediante implantes biotecnológicos. Desde allí controla robots de construcción y servicios en Estados Unidos, viviendo la paradoja de trabajar al norte sin salir jamás de México. La gran idea de ciencia ficción de la película es el teletrabajo físico extremo. A través de conexiones neuronales o nodos, los cuerpos de los obreros se convierten en terminales vivientes al servicio de empresas extranjeras. Es un cyberpunk de frontera que reconfigura los conceptos de inmigración, explotación laboral y soberanía de los recursos, como el agua privatizada, demostrando que la tecnología no destruye los muros, sino que los vuelve selectivos. Frente al cyberpunk clásico de megaciudades hipertecnológicas, luces de neón y lluvia constante, Sleep Dealer apunta por un cyberpunk polvoriento y desértico. La alta tecnología convive con la escasez, la tierra seca y la marginalidad rural. Rompe con la estética habitual del cyberpunk hollywoodiense para ofrecer una mirada cruda, visceral y profundamente latinoamericana de la globalización. Tiene la atmósfera corporativa y el dilema de la identidad de Blade Runner, la brecha social radical de Elysium y la clarividencia tecnológica de los mejores episodios de Black Mirror. Sin embargo, se distingue de ellos por un enfoque marcadamente geopolítico y social. ¿Por qué verla hoy? Bueno, en 2008 parecía una exageración y hoy ya no resulta tan imposible. En la era de la realidad virtual, la uberización del trabajo y la inteligencia artificial que precariza el empleo y la subcontratación global, Sleep Dealer ya no es una advertencia sobre el futuro, es una radiografía incómoda de nuestro presente. El incidente, México, del 2014. 2 historias paralelas se cruzan en el absurdo. 2 hermanos y un policía quedan atrapados en la escalera de caracol de un edificio que se repite infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Al mismo tiempo, una familia viaja por una carretera recta que nunca termina. Cada desvío los devuelve siempre al mismo kilómetro. Atrapados en el espacio y el tiempo, pronto descubrirán que la verdadera pesadilla no es poder salir, sino ver cómo pasan los años dentro del bucle. La película lleva al extremo el concepto de los bucles espaciales y la geometría imposible. No busca la lógica de la astrofísica dura, sino que trata la realidad como una anomalía imposible. Es una prisión metafísica donde las leyes de la física se rompen y los personajes quedan condenados a una supervivencia eterna basados en los recursos que tenían en ese instante exacto. Con un presupuesto mínimo y apenas 2 localizaciones, genera un terror psicológico asfixiante. Convierte 2 espacios tan mundanos y cotidianos como una escalera gris y una carretera secundaria en un laberinto existencial y lovecraftiano. El verdadero horror aquí no viene de un monstruo, sino del deterioro de la mente humana ante la rutina infinita. Tiene la claustrofobia matemática de Cube, la complejidad cronológica de Dark y el misterio de la dimensión desconocida, y sobre todo la obsesión filosófica por los laberintos infinitos de los relatos de Jorge Luis Borges. ¿Por qué verla hoy? Pues porque demuestra que para volar la cabeza del espectador no hacen falta millones en efectos especiales, sino una premisa brillante. En un cine actual saturado de CGI, el incidente destaca como una joya perturbadora, original y psicológicamente demoledora que te dejará pensando días después de los créditos. No, esto no puede estar pasando. Vamos de regreso. Te dije que te pasaste de la salida. ¡Ahora cállense! Ustedes creen que estoy loco, pero les juro que esta carretera se está repitiendo.
El hombre del futuro, Brasil, del 2011. Zero es un físico brillante pero amargado que vive atrapado en el pasado. Sigue obsesionado con la noche de 1991, en la que el amor de su vida lo rechazó y lo humilló públicamente. 20 años después, mientras prueba un revolucionario acelerador de partículas, el experimento falla y lo lanza accidentalmente a esa mismísima noche. Zero aprovechará la oportunidad para arreglar su vida, pero descubrirá que alterar el pasado crea un presente alternativo donde las cosas son mucho peores de lo que recuerda. La película utiliza los viajes en el tiempo y el efecto mariposa no como un rompecabezas frío, sino como un espejo de la psique humana. Explora la eterna fantasía del ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Juega de forma divertidísima con las líneas temporales y las paradojas, mostrando cómo el ego de un hombre compitiendo contra sus propias versiones del pasado puede desmoronar el continuo espacio-tiempo. Frente a la tendencia actual de hacer cine de viajes temporales oscuro, denso e hipercomplejo, esta película apuesta por la frescura, el ritmo de comedia romántica y un carisma arrollador. Es una propuesta enérgica, vibrante y muy latina. Además, al ver al mismísimo Wagner Moura, famoso mundialmente por Narcos, interpretando a 3 versiones distintas de sí mismo, un físico nerd, un millonario arrogante y un tipo acabado, es un auténtico espectáculo actoral. La película tiene mucho de Regreso al futuro, mezclado con la crisis existencial de Atrapado en el tiempo o el toque romántico de Una cuestión de tiempo. ¿Por qué verla hoy? Bueno, porque es una de las películas de viajes en el tiempo más infravaloradas, divertidas y redondas del cine latinoamericano. Demuestra que la ciencia ficción no siempre tiene que dejarte con dolor de cabeza. También puede ser inteligente, tener un ritmo endiablado, una banda sonora espectacular con clásicos del rock brasileño y dejarte con una sonrisa enorme en la cara. La Antena, Argentina, del 2007. En una ciudad sumida en un invierno eterno, toda la población ha perdido la voz y las palabras. Los ciudadanos sobreviven leyendo subtítulos flotantes mientras consumen los alimentos y la televisión del monopolio del señor TV. Este despiadado empresario planea usar una gigantesca máquina para adueñarse también de sus pensamientos. Sin embargo, su plan peligra cuando descubre que existe una última persona que conserva la capacidad de hablar, una misteriosa mujer ciega conocida como La Voz. La Antena es una distopía hipnótica sobre el monopolio de la información y el secuestro del lenguaje. La película convierte los conceptos abstractos de la manipulación mediática en elementos físicos. Las palabras y los sonidos se transforman literalmente en energía que las corporaciones pueden cosechar, robar y mercantilizar. Es una fábula sobre cómo el entretenimiento de masas puede anestesiar y esclavizar la identidad colectiva de toda una sociedad. Visualmente es un shock total. El director Esteban Sapir prescinde del realismo moderno y rinde un homenaje revolucionario al cine mudo y al cómic retro. Es una película casi en blanco y negro donde las palabras escritas interactúan físicamente con los personajes de la pantalla. Se rompen, flotan, caen o sirven de escudo. Es una obra artesanal de vanguardia pura que se siente como un cuento de hadas industrial. Heredera directa de la monumental metrópolis de Fritz Lang y del expresionismo alemán de los años 20, comparte la paranoia totalitaria de 1984, la sátira burocrática de Brasil de Terry Gilliam e incluso la audaz estética tipográfica del cómic Sin City. ¿Por qué verla hoy? Porque en la era de los algoritmos de redes sociales, las cámaras de eco digitales y la infoxicación, la Antena resuena con una vigencia que asusta. Nos recuerda que quien controla el relato controla a las personas, pero por encima de su potente mensaje hay que verla porque es uno de los experimentos visuales más bellos, arriesgados y únicos que ha dado el cine latinoamericano. Moebius, Argentina, del 1996. En una Buenos Aires distópica y gris, el convoy número 86 del metro subterráneo desaparece por completo con todos sus pasajeros a bordo. No hay rastro de un accidente, las vías están despejadas y el tren simplemente parece haberse evaporado de la red.
Mientras las autoridades intentan encubrir el misterioso suceso por miedo al escándalo político, un joven matemático especializado en topología es contratado para descifrar el laberinto de túneles y descubrir la perturbadora verdad. La película se apoya en la geometría y la topología matemática para plantear una premisa aterradora: la creación involuntaria de una dimensión paralela. Al construir una red de vías subterráneas hipercompleja, los ingenieros crearon sin saberlo una anomalía espacial basada en la famosa cinta de Moebius. Estamos ante una obra maestra del minimalismo analógico. Moebius no necesita naves espaciales, alienígenas ni costosos efectos digitales. Es una ciencia ficción cerebral densa y profundamente existencialista que se cuece a fuego lento. El film fue realizado íntegramente por alumnos de una escuela de cine argentina y dirigida por el profesor y cineasta Gustavo Mosquera. Aunque con salvedades, podríamos decir que tiene la atmósfera sombría e industrial de Dark City, la obsesión matemática de Pi, el orden del caos, y el tono filosófico y misterioso de Solaris de Andrei Tarkovsky. ¿Por qué verla hoy? Porque es un recordatorio perfecto de que la ciencia ficción más fascinante nace de conceptos puros llevados al extremo. Ver hoy en día una película que se atreve a convertir las matemáticas en el auténtico horror de la historia es un soplo de aire fresco. Moebius te atrapa en su propio bucle y te asegura que la próxima vez que subas a un vagón de metro y las luces parpadeen en la oscuridad del túnel, te vas a acordar de ella. Es un viaje inesperado, con un final sorprendente. Moebius, un desafío a tu imaginación. Bueno, la ciencia ficción latinoamericana quizá no tenga los presupuestos de Hollywood, pero sí tiene algo que a veces el cine comercial pierde por el camino: personalidad. Y quizá precisamente por eso estas películas siguen siendo tan interesantes hoy. Si conoces alguna otra joya latinoamericana de ciencia ficción que merezca aparecer en una segunda parte, déjala en los comentarios.